Bienvenidos a Polimedia. Me llamo David Roldán y en los próximos minutos vamos a ver la función informativa de la música en el audiovisual. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema. En un primer momento vamos a plantear unos objetivos, luego veremos una introducción, para a continuación, a través de una serie de ejemplos, ver la función informativa de la música y acabar con unas pequeñas conclusiones. Los objetivos que nos vamos a plantear en un primer momento van a ser, por un lado, definir las diferentes maneras que tiene la música de informar al espectador de un audiovisual y, por otro lado, identificar las principales funciones informativas de la misma en este. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, y tenemos que centralizar es en qué situación se encuentra la música. La música, ante todo, tenemos que tener en cuenta que es un elemento intangible, no lo podemos ver ni tocar, solo lo podemos escuchar. Por lo tanto, es una especie de arma secreta o de influencia secreta que se utiliza en el audiovisual para influir directamente en la percepción que este audiovisual tiene en el espectador. Así pues, va a tener varias funciones. Por un lado, va a afectar al montaje a través de una función coestructuradora del montaje. En el fondo también va a tener una función emocional y, por otro, va a ser una función informativa, que es la que estamos tratando en este momento. Teniendo esto en cuenta, la función informativa de la música que se emplea, lo que va a hacer es complementar a las imágenes. Es decir, las imágenes nos van a dar una información y lo que va a hacer la música y el sonido va a ser complementar, es decir, darnos otra información o ampliarla. Entre ellas, las posibilidades que hay es caracterizar al personaje psicológicamente o ampliarlo psicológicamente, también llevarnos a un lugar geográfico, situarnos en un lugar geográfico o histórico, entre otras muchas. Vamos a ver varios ejemplos. En el primero, que pertenece a Bésame tonto, una película de Billy Wilder, el personaje desde el principio es un personaje muy celoso, es la característica principal. Gracias a la música, esos celos van a ser enfermizos. De hecho, simplemente por las imágenes, seguramente el espectador percibiría que simplemente tiene una sospecha, es algo extraño, pero ya está. Pero la música lo que hace es potenciar eso y decirnos, no, es muy celoso. ¿Orville? Sí, mi vida. ¿Qué pasa? Cariño, ahora no. Oh. Hemos visto lo celoso que es, y es gracias a la música. Algo parecido va a ocurrir en el siguiente caso, que pertenece al talento de Mr. Ripley. En esta ocasión, la música lo que nos va es a dar una información valiosísima, porque es lo que va a hacernos entender cómo reacciona el personaje. El personaje está entrando en un estado de shock. La interpretación de Matt Damon no es mala, pero la música no solo potencia eso, sino que nos da la información sobre todo de lo inestable emocionalmente que es el personaje. Veamos el ejemplo. What? You can be a leech. You know that. And it's boring. You can be quite boring. The funny thing is, I'm not pretending to be somebody else, and you are. Boring. I've been absolutely honest with you about my feelings. Boring. But you, first of all, I know there's something. That evening, when we played chess, for instance, it was obvious. What evening? Oh, sure, no, it's too dangerous for you to take on. Oh, no, well, we're brothers. Hey,
And then you do this sordid thing with Marge, fucking her on the boat while we all have to listen, which was excruciating. And you follow your cock around like a... And now you're getting married. No, I'm bewildered. Forgive me. You're lying to Marge, and then you're getting married to her. You're knocking up Sylvana. You're ruining everybody. You want to play the sax, you want to play the drums. Which is it, Dickie? What do you actually play? Who are you? Huh? Some third-class mooch? Who are you? Who are you to say anything to me? Who are you to tell me anything? Actually, I really do not want to be on this boat with you. I can't move without you moving. It gives me the creeps. You give me the creeps. Can't move without Dickie, like a little girl all the time. Shut up! Como hemos podido observar, precisamente la música nos está dando la información de ese desequilibrio emocional. Algo diferente ocurre a continuación. En el siguiente vídeo que vamos a ver, que son unas imágenes neutras de una selva, dependiendo de la música que pongamos, esa selva se va a encontrar en una zona del mundo o en otra. Vamos a ver el primer ejemplo. Gracias al color de la partitura de Goldsmith, es fácilmente reconocible la zona geográfica. Nos iríamos a la zona asiática. Sería una selva asiática sin ningún problema. Mientras que, en el próximo ejemplo que vamos a ver, son las mismas imágenes, pero con otra música. Aquí, como ocurre en el caso anterior, la partitura o la música, en función de sus características orquestales, nos lleva a otra zona del mundo, en este caso a la zona centroamericana o América del Sur, dependiendo, pero sobre todo central, ¿de acuerdo? Así pues, para concluir, diremos que la música se emplea en el audiovisual para influir en el subconsciente del espectador y de esta forma informar de varias cosas. En principio, y como tres apartados fundamentales, en la psicología del personaje para complementar esa psicología del personaje, así como desplazarnos a lugares geográficos o también históricos que no los hemos visto u otras muchas formas. Esperamos, y es de nuestro agrado, que este Polimedia haya sido útil y les emplazamos para más adelante otras cosas.